El golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 no fue solo una brutal interrupción al orden constitucional. Incluyó un intento sistemático para desarticular y reestructurar la trama social y política de la Argentina. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. En esta avanzada, las villas y barrios populares se convirtieron en un objetivo clave para la dictadura. Los consideraban un refugio para la subversión y la marginalidad, y también como una ofensa visual a la idea de una ciudad sin pobres. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina. La ciudad de Buenos Aires tenía que ser solo para quienes la merecían, amparados en un prejuicio que excluía a las y los villeros como reales habitantes de la ciudad y que favorecía su ocultamiento. Los militares pudieron ejecutar sus planes de represión y erradicación sin limitaciones. De emergencia es uno de los propósitos del gobierno nacional. La cámara de la realidad se encuentra en la Villa de Retiro, donde se están efectuando los preparativos de traslado. Una vez que abandonan las casas, estas son demolidas en forma inmediata. Esta vez son 200 familias que parten con una nueva esperanza, con un nuevo horizonte. Realmente la dictadura, a partir del 24 de marzo del 76, desplegó, como sabemos a nivel general, una política de represión, de desapariciones, de torturas en todos los ámbitos de la vida nacional. Y en lo específico de las villas, en la cuestión específica de las villas, directamente una política de erradicación, ¿no? El objetivo, uno de los objetivos principales fue borrar del mapa a las villas. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires principalmente, en la capital federal, y por supuesto también en otros centros urbanos del país, Rosario, Córdoba, Mendoza. Fue una política muy violenta, evidentemente, con un sentido que se puede decir racista o clasista, ¿no? Había un funcionario de la Comisión Municipal de la Vivienda que tiene una frase muy conocida, que es que la gente se tiene que merecer vivir en la ciudad. Y a partir de ahí la dictadura desplegó esa política de erradicación, ¿no? Sumado, bueno, a todo lo que sabemos que de la persecución a estudiantes, a docentes, a militantes populares, la persecución a todo aquel que desarrollara una actividad política, gremial, etcétera. Bueno, todo ese conjunto tuvo en las villas un lugar principal de esta represión, ¿no? Hay algo que sucede en el 76, medio inmediatamente, el golpe es el 24 de marzo, en junio de ese año, del 76, hay un decreto donde se declaran ilegales una cantidad de organizaciones, entre ellas el MVP. Pensemos que las erradicaciones recién van a arrancar en junio del 77, o sea, un año después de que es declarado ilegal. Y en todo ese primer año la dictadura lo que sí hace es actuar clandestinamente mediante el secuestro y desaparición de personas, de militantes. O sea, esa es una metodología de aniquilar al oponente político que tuvo la dictadura, excede al MVP, o sea, lo excede con creces, o sea, un montón de militantes fueron perseguidos, el movimiento villero peronista también, y lo que sí permite
esta fuerza que tiene en el 77 las desapariciones de dirigentes villeros es que desarticula la organización. Entonces, al momento que se propone ya directamente ir a las erradicaciones, lo que va a encontrar la dictadura son barrios que ya no tienen la fuerza organizativa para intentar alguna respuesta. No era fácil responder a una dictadura tan sangrienta como la que vivimos, pero no hubo ni siquiera la oportunidad de pensar en poder resistir. Y así es como arrasaron con el 90% de la población villera de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que fue muy, muy difícil para nosotros, también porque nosotros hacíamos una lectura, esto ya hablo del movimiento villero peronista y de la juventud peronista, de que lo que se estaba haciendo ahí también además era romper toda una organización, porque tener, o sea, todo lo que era una zona de barrios obreros a primera mano, digamos, de ahí cerca de Retiro, en el centro, nosotros participábamos en un montón de movilizaciones donde salían columnas de vecinos y que no eran solamente por cuestiones reivindicativas, sino ya con todo lo que fue el movimiento para que volviera Perón y posteriormente en el gobierno de Cámpora, había una participación muy activa y que tenía que ver con participar en un proyecto político. O sea, en eso yo creo que yo creo que fue cuando llegó tal vez el punto máximo de una organización en villas, en cuanto a pensarnos como un proyecto político, un proyecto de país y un proyecto donde queríamos la inclusión de los villeros en la ciudad de Buenos Aires. Ese yo creo que era el objetivo de máxima y lo estábamos logrando, pensábamos que lo íbamos a lograr. Para que la reestructuración urbana fuera posible, había que poner en marcha el aparato represivo de la desaparición de personas, en particular de aquellas que militaban en organizaciones políticas. El ejército nos amenaza desde las fronteras ni desde el exterior. Las armas apuntan hacia adentro. Calles, barrios, ciudades son centros de operaciones. Los enemigos son compatriotas y tienen múltiples trincheras. La educación, la cultura, la familia, la fábrica. Porque las fronteras son ideológicas. Con el secuestro de militantes que vivían en las villas o fuera de ellas, pero que colaboraban con las causas villeras, se pretendió desarticular una organización política que había alcanzado gran masividad. Principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo. Sin ese colectivo político fuerte y organizado, las erradicaciones lograrían avanzar sin resistencia sobre una población aterrada por la desaparición de personas. Un país en calma, un día como todos. La ciudadanía no altera su rutina y atiende las sucesivas proclamas. La vigencia del estado de sitio. El día del golpe, yo estaba en México y Entre Ríos, el día del golpe. Estaba con otros amigos, compañeros, y vinieron, nos levantaron, nos llevaron a la comisaría de Venezuela y Sarandí, creo que estaba la comisaría sexta, y nos tuvieron 8 días detenidos porque sí. No había una razón, era el control, como una especie de control policial de patotas, que venían patotas y hay veces estábamos
parado esperando un colectivo y venía una patota y te levantaba y te llevaba. Nosotros, por ejemplo, tomábamos el colectivo para ir a trabajar y en esa época, estando haciendo la fila, nos venía la camioneta con el ejército y los Falcon Verde, y bueno, nos tiraban cuerpo a tierra todos, nos revisaban nuestras pertenencias, o sea, nosotros llevábamos un bolsito con un plato, con una bandejita con comida, o ropa, para cambiarnos. Y bueno, pero era de todos los días ese accionar de revisarnos, de controlarnos. Nosotros en el barrio, por ejemplo, eran racias continuas, eh, la más terrible, la del 29 de abril del 76 con la Junta Vecinal. La militancia fue perseguida, pero así, por ejemplo, todas las mañanas salíamos y era cuerpo a tierra con todo tu vianda que llevaba a tu trabajo, que era un arroz, un sándwich, qué sé yo, y todo cuerpo a tierra, todos los trabajadores en el piso, y después te daban un cartelito que si te llegaba en tu trabajo tarde por ese motivo no te saca la asistencia ni nada, porque los patrones también estaban involucrados, muchos patrones estaban de acuerdo con el desmembramiento, le llamo yo, porque hay gente que desaparecieron, viste que hablan de 30.000, por ejemplo, ¿no? Para mí es mucho más, porque con nosotros había gente extranjero, de Sendero Luminoso, el Partido Comunista Paraguayo, está Tupac Amaru de Uruguay, y entonces había mucha gente que no estaba identificado acá. Entonces yo digo que hay mucho más de 30.000. Vos, por ejemplo, los desaparecidos del barrio, nosotros pensamos que son 7, lo que nosotros sabemos de nuestro grupo, diríamos así, y después vecinos que vos no supiste más si se fue a su país, si se fue a su pueblo, porque eran todos de Argentina también. Entonces desaparecieron, como dice Videla, una incógnita, no sabemos dónde está. Y mirá qué loca, ahora ya voy a tener como 80 años y yo le cuento también a ellos que cuando viajo así, por ejemplo, en el tren, viste que hay mucha gente, o en algunos lugares donde ponele un festival, no sé, del indio, ponele, ¿no? Y entonces yo miro las caras a ver si vos no lo encontrás. Entonces, qué horrible debe ser para las madres que desaparecieron sus hijos y los sigue buscando, y con razón porque nosotros éramos nuestros compañeros y yo sigo buscando sus caras a ver si por ahí no te reconoce o no lo reconoces vos. Un desaparecido, vos lo seguís buscando siempre. La persecución, por ejemplo, fue a todos los gremios, primero, porque imagínate dónde viven los trabajadores, en los barrios periféricos, en la villa, que le dice la villa ahora, antes no. Entonces todos los obreros, los delegados, todos estaban ahí y la persecución era a los delegados. Eso también recalco en toda mi charla, por ejemplo, que no vinieron a buscar solo a los comunistas, a los radicales ni a los peronistas, vinieron a buscar a los que luchaban, porque, por ejemplo, yo le cuento que había delegados que no estaban en ningún partido político y lo llevaron igual. Entonces vinieron a buscar a los que luchaban, a los que estaba contra el sistema, que organizaba gente, y bueno, ese era el peligro. Mis papás, ellos cuando vinieron acá, ellos eran los que empezaron a caminar todo el barrio haciendo los primeros trabajos solidarios del, del barrio, ¿no? Y bueno, para ayudar a la gente, se hacía olla popular y todo eso, y bueno, eh, trabajaba también con la gente que estaba acá en la iglesia. Acá la iglesia se levantó justamente con los pibes de la Juventud Peronista, empezaron a hacer campeonato y todo eso para poder levantar bien la iglesia. La iglesia se levantó a base de campeonatos con los pibes y muchos vecinos que también militaban. Colaboraban los médicos en ese tiempo estaba el Salaberry, venían desde ahí a trabajar acá con los chicos, todo.
a vacunar, a dar leche, a dar todo lo que sea de salud. Y después que empezó la dictadura, ya eso se cortó. Y, y antes de que sacaran el barrio, eh, mi hermano con todos los amigos que participaron en eso, a 2 mataron, a otros 3 creo que lo desaparecieron. Y mis amigos, algunos amigos que estaban con mis hermanos trabajando en la política, eh, uno se tenía que ir afuera del país, se tuvo que ir, creo que estuvo como 2 años viviendo en Brasil, y mi hermano recorriendo todo el país para que no lo desaparezcan, porque venían cada 2 por 3 a buscar armas. Nosotros éramos una familia muy precaria, vivíamos en una casa de una prefabricada viejísima. Yo me acuerdo que entraban y te pateaban la puerta, rompían todo y te tiraban todas las cosas, que nosotros ni siquiera mueble como para decir, bueno, tenemos acá la ropa guardada, no, nosotros teníamos una silla y ahí acomodábamos la ropita. No teníamos ropero, no teníamos nada, pero ellos venían, rompían y te preguntaban, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Mi mamá trabajaba en la guardería acá, era cuando vino en el 71 del Ministerio de Bienestar Social. Y ella cuidaba a los pequeños, a los lactantes, que eran de meses a 2 años, y yo tenía 14 años. Iba al Nacional Espora de Liniers, y un día vine a visitarla a la tarde, ella se quedaba hasta las 7 de la tarde acá. Yo vivía en una casa en Ciudadela, y a mí me pudo la situación del barrio. Yo veía a mi mamá cómo le sacaba los piojos a los chicos, y eso me empezó a impactar. Y bueno, y ahí empecé a quedarme y a escuchar y a interesarme hasta que, bueno, empezó con la vuelta de Perón, después la efervescencia de las elecciones, del tío Cámpora, y empecé con los actos y empezamos a caminar el barrio. Yo empecé a acompañar las tareas del barrio, ir a los vecinos. Los compañeros ya tenían un trabajo en el barrio que ya estaba, digamos, empezaron con la junta vecinal, después el Frente Villero, el movimiento villero peronista, que ya enfilaba lo que significaba la unión de todas las villas por la vuelta de Perón y por la reivindicación de la vivienda digna. Siempre digo, la villa fue un semillero de militantes, porque acá venía la JUT, la JTP, todos venían a trabajar en la villa. El arquitecto venía y programaba, porque acá no había, digamos, el trabajo que se empezó a hacer, empezaron a hacer los compañeros, fue de no tener agua, de no tener las redes de luz, no había asfalto, no había nada. Entonces ese trabajo se fue afianzando con todo lo que los compañeros de afuera venían a trabajar acá. Teníamos una unidad básica, formamos una unidad básica, teníamos mucha relación con los curas, que estaba el padre Richardelli y el padre Botán, que ellos fueron integrantes de los curas del movimiento de curas tercermundistas. Entonces éramos una familia. Estaba la hermanita Katy, que vivía acá enfrente. Y bueno, y así, de esa manera, trabajamos mucho en el barrio por todas las reivindicaciones. El movimiento sacerdotal siempre, el compromiso con lo social fue adherido a lo político, más explícito, menos, más partidario, menos, pero sí. Teníamos un objetivo mucho mayor que el de las villas, porque nos preguntábamos, bueno, ¿las villas por qué existen?
cómo sacamos a las personas que están empobrecidas de esa condición. Pero no era solo la vivienda, era la comida, el trabajo, el vestido, la educación, el transporte. Y vos podías hacer asistencialismo 5 años y la gente iba a estar siempre en la misma situación. Lo que había que cambiar, entonces llegábamos a esa conclusión, así dicho, de forma rimbombante, era cambiar las estructuras. Mientras no se cambien las estructuras, seguirá habiendo pobre. Y después eso después empezó a decir hasta Francisco. Eso es lo que nosotros entendíamos por política, buscar las causas, organizar, colaborar en la organización del pueblo, y bueno, y en ese momento eso se canalizaba a través del peronismo. Hay dos modos de comulgar con el humilde, con el pobre, que es uno de ellos, radical, diría yo, que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto? Sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre interna y propia de la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que tener el intento de, por un profundo amor a nuestro pueblo, frente a asumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Entonces, en la medida que yo asumo esa lucha con él, por amor, me voy haciendo pueblo con él. El primer efecto que tuvo el terror de Estado que ellos instalaron es que todos nos dimos un paso atrás, nos recluimos, nos encerramos entre nosotros, dejamos de conectarnos, ni de hacer reuniones, no hicimos más reuniones. Los curas, pero los curas no, las organizaciones, los sindicatos, nadie. Pues estábamos todos aterrorizados, porque todos los días te enteraban de que habían llevado a fulano, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Yo no lo recuerdo bien cuándo fue, si fue a fines del 75 o principios del 76, que Mónica me dice, mira, te lo voy a decir, te lo digo a vos nada más, pero no se lo digas a nadie, que nos vamos a empezar a reunir para ver cómo continuamos trabajando políticamente. Después que ellos desaparecen, los que estaban en el movimiento villero, peronista con Mónica y yo, ahí se esconden, digamos. Por suerte no los llevan. Por suerte no lo llevan, pero o sea, se enteran enseguida, enseguida se enteran por el padre Ricciardelli, porque el padre Ricciardelli siempre siguió en contacto con nosotros. Bueno, mamá y papá enseguida le avisaron a él también, así que él seguía viviendo ahí en la villa, bueno, hasta que falleció vivió en la villa, así que avisa y ya empiezan a esconderse. Sí, a tomar precauciones. Pero Mónica el último tiempo iba a la villa porque ella le daba clases de inglés a Sonia Calderón, que es una de las... Ella vivió con su familia ahí en la Villa del Bajo Flores, las hermanas de ellas de nuestra edad. Ella era menor. Una de las hermanas de ella con su pareja estaban también en el movimiento villero peronista, con Mónica, mi Marta César. Estábamos muy integrados, tanto los chicos de ahí como los que veníamos de afuera, digamos, como que había mucha integración. Nos íbamos nutriendo, tanto ellos con nosotros, ¿entendés? Como que había mucha interacción. Muy lindo, la verdad que muy lindo, porque aparte compartíamos todo, qué sé yo, se ve un casamiento, se ve una fiesta, viste, lo que fuera. Tenía mucha gente amiga ahí. O sea, por más que no se continuaran con las reuniones así del movimiento villero, tenía mucha gente amiga. Entonces va, y a Sonia le sigue yendo para darle estas clases de inglés, digamos, para que rindiera inglés, me acuerdo, que se quedaba a veces a dormir en la casa de ellos. Y Mónica, eso me dice María Eugenia, que estando con mamá en casa, una vez ella le dice que le parecía como que cuando iba a tomar el colectivo para ir a la villa se sintió así como que vigilada, ¿no?
Pero en realidad no nos imaginamos esto, yo creo que ella tampoco, o sea, los sumos imaginarían que los iban a poner presos y nada más, o sea, nunca se imaginó esto de la desaparición, nunca, nunca. En el año 1977, el gobierno de facto le dio un marco legal a la política de erradicación de villas y asentamientos de emergencia y transitorios a través de la ordenanza 33.652. Buenos Aires. En los aledaños de la ciudad, como en estos de Bajo Belgrano, con la construcción de largos paredones, se ha pretendido ocultar las condiciones indigentes y antihigiénicas en que viven gran cantidad de familias hacinadas en míseras viviendas. Buscar remedio a este mal, en vez de ocultarlo, será darnos la razón. La primera etapa se denominó congelamiento. Primero se realizó un censo, luego se numeraron las viviendas y se le asignó a cada una de las familias una certificación que debía ser exhibida cada vez que las autoridades la pedían. También se prohibió la construcción, la ampliación, la compraventa y el alquiler de viviendas. Se restringió la circulación de autos particulares y también de reparto de mercaderías. Además, se instaló personal de vigilancia que presionaba a los habitantes de la zona para abandonar la villa. La Municipalidad de Buenos Aires sigue empeñada en su tarea de erradicar en los próximos 5 años las villas de emergencia del ámbito metropolitano. Uno de los últimos operativos se cumplió en un sector de la zona de Retiro, donde cientos de familias tienen asentadas sus precarias viviendas. En este caso, la Intendencia Municipal respondió al pedido de quienes solicitaron su traslado a terrenos propios y en muchos casos a viviendas costeadas con su esfuerzo propio. La tercera etapa fue la erradicación. La Comisión Municipal de la Vivienda dio 3 alternativas a las familias para abandonar el lugar. La primera fue mudarlos a sus propios terrenos. La segunda fue irse a su lugar de origen, por ejemplo, provincias o países. Y la tercera era trasladarse por sus propios medios. En muy pocos casos se otorgaron créditos para la obtención de terrenos y también para la construcción. Finalmente, las viviendas de la villa fueron demolidas. Para empezar con esta historia de ese vínculo de grandes planes de desalojos, planes generales de desalojo que durante la segunda mitad del siglo XX fueron conocidos como erradicaciones, que es una palabra que ya tiene un sesgo muy despectivo porque deshumaniza a las personas. Erradicación. Bueno, entre el 76 y el 83 se replicaron viejos planes que ya se habían intentado en otras etapas de la segunda mitad del siglo XX, es decir, en las décadas previas, pero con mayor intensidad y mayor violencia y con menos garantías para resistir. Es decir, legalmente era mucho más difícil hacer frente en ese contexto a una ofensiva como fue la ordenanza de erradicación de villas, donde las libertades estaban muy restringidas por la dictadura militar. En julio de 1977 se lanza la ordenanza de erradicación de villas para lo que era la capital federal, hoy sería la ciudad de Buenos Aires, y tiene 3 etapas: congelamiento, que tenía que ver con asegurarse que no llegaran nuevas personas, desaliento y erradicación. La ordenanza, por ejemplo, proponía un desaliento, que era
desmotivar a la gente de vivir en las villas, de vivir en los lugares donde habían llegado buscando mejores condiciones de vida y trabajo y habían tenido que dejar sus países de origen o sus provincias de origen para buscar en Buenos Aires acceso a la salud, acceso a la educación, al trabajo. Entonces, una vez publicada la ordenanza de erradicación de villas, los operativos fueron muy rápidos, muy acelerados, muy violentos, particularmente en las villas de la zona norte de la ciudad. Por ejemplo, la Villa 29 del Bajo Belgrano, que era la más antigua de Buenos Aires, se había formado a fines del siglo XIX, cuando todavía la palabra villa no existía, era un arrabal de latas en el Bajo de Belgrano, y la villa de Colegiales, y la villa también, donde ahora está la Plaza Monseñor de Andrea, que era la Villa 40, una villa muy chiquita de una manzana. Es decir, las 3 primeras villas en ser desalojadas estaban en la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires, que era el norte de la ciudad. Ahí el desalojo fue muy acelerado, muy intenso, muy violento, y hoy no quedan prácticamente marcas de que ahí hayan existido esos barrios. La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires continúa firme en su esfuerzo por procurar paulatina solución a los problemas de saneamiento ambiental. A las normas adictadas se suma otra iniciativa: dotar de espacios verdes a nuestra capital. La campaña está inexorablemente en marcha, como lo demuestra la demolición de estas viejas construcciones en Córdoba y Jean Jaurès, que dejarán espacio libre para hacer del lugar una plaza. Bueno, la reeducación siempre fue una idea que estuvo, creo que desde el origen. Pensá que estos son terrenos fiscales, son terrenos que pertenecían al ferrocarril ¿no? Te estoy hablando de la Villa 30, al ferrocarril General Mitre, por eso una se llama Mitre. Pero el problema es que eran terrenos fiscales, así que el que tenía que tomar la decisión era el Estado. No estábamos perjudicando a ningún particular. Entonces, siempre el Estado tenía otras cosas más importantes o más prioritarias que ocuparse de los villeros hasta que vino el Mundial. Nosotros éramos una mala imagen. La Villa del Bajo Belgrano está casi pegada a la cancha de River, que era la sede. La Villa 30, esa es la 29. La Villa 30 está al final de la Avenida Córdoba. Al final de la Avenida Córdoba, qué vergüenza. Estábamos, digo yo, en el ombligo de la capital, pero éramos la pelusa en el ombligo. La pelusa en el ombligo es algo indeseable, algo que hay que sacar, algo que no se debe ver, algo que hay que esconder, algo que produce rechazo. Éramos eso y bueno, vinieron por la pelusa. En esta tierra donde lleva décadas realizar una modesta obra pública, se alzan como por arte de magia estadios, torres, tribunas, la precipitada inauguración de la TV en color. Servirán para que tengamos una fiesta en medio del hecatombe. La miseria es fea y deben erradicarse las villas. Millares de trabajadores bolivianos, paraguayos y chilenos son deportados del país. Este recurso no solo embellece la capital, sino que resuelve otro problema: el de la creciente desocupación causada por el achicamiento del aparato productivo. Yo estuve en primera persona porque el primer sector que se empezó a quitar era donde yo estaba viviendo, y nos despertamos a la mañana rodeados a las 6 de la mañana, un 25 de mayo del 77. Te puedo dar preciso porque yo estaba ahí, digamos, quizás si no sería más difuso. Un 25 de mayo del 77 estábamos rodeados de uniformes verdes y azules. La Federal y el Ejército, con perros y caballos, como se usaba en ese momento, venía la montada para atropellar, cercaron la villa, nos avisaron que nos empezaban a desalojar. Recuerdo pasar entre medio de los policías que no nos chequeaban. Me llamó la atención que no nos palpaban de armas, de nada, porque salíamos, yo estaban de espalda, y después para entrar sí teníamos que explicar que vivíamos ahí. Y después vinieron las topadoras. Primero la mudanza, ¿no? La mudanza trajeron los camiones de recolección de basura, que no eran como los de ahora.
eran volcadores, camiones volcadores. Nos habían manguereado más o menos y nos subían, nos llevaron, nos arrastraron, nos pasaron las topadoras por encima, quedaron pilas de escombros que después se fueron llevando. Es la parte que ya no vi. No vi cuando acomodaron. Nosotros demoramos mucho tiempo charlando entre todos en volver a pasar por ahí. Teníamos un proyecto de viviendas populares nosotros. La idea era hacer barrios populares, cooperativas autogestionadas, financiadas por el Estado, que queríamos pagar. Nosotros no queríamos que nos regalen nada, pero queríamos que nos den trabajo en la construcción de nuestras propias viviendas y que pudiéramos pagar con trabajo. Así que ese era un proyecto bastante... quedó ahí dando vueltas, ¿no? Esa es un poco la realidad de lo que hemos vivido por ahí. Entraba y bueno, mañana te vas o pasado mañana, no te daban tiempo. Voy a trabajar, vuelvo y me comunica que no, mi familia se fue. Tenía que irte sí o sí a donde sea, Porque había gente que tenía un terreno sin edificar y los tiraron ahí, con chicos, con criaturas. Y si eran extranjeros, la opción de subirla a un tren y con sus cosas hasta las conteras. Yo iba al jardín, cuando volví del jardín, encontraba que la casa de mi amiguito fue demolida y que no encontramos más la familia. Con el correr de esos años de la dictadura fueron desapareciendo viviendas, las tiraban abajo y no sabía por qué. Los lugares donde yo paraba, donde yo, ya no estaba, ya no había nada. Uno en su niñez que vos veas todo eso, que viva y que arranque, y que vos lo querés defender a esa familia y no podés. Pero los chicos no podíamos hacer nada. No es que vos te ibas y dejabas la casa intacta como estaba y la empresa venía y demolía, no, vos mismo tenías que demolerla. Más cruel que eso. Y después ellos venían a la noche, que venían con la topadora, venían con la gente que laburaba en la comisión de vivienda, con las masas y te tiraba la casa abajo. Hasta que bueno, por ejemplo, el padre Daniel tejió redes, él armó la cooperativa de San José. La idea que teníamos era comprar, que el Estado nos ayude a comprar a través de hipoteca el terreno para que nosotros edificáramos nuestra vivienda ahí. O sea, así íbamos a evitar el desalojo, ¿no? Pensábamos que esta era la solución de la erradicación de la villa.